pero que cambian algunos valores de referencia. Veremos también algunas asociaciones que también ya sabíamos desde hace muchos años, pero que este año justamente se le dio la importancia como el hígado graso no alcohólico y cómo este mismo hígado graso no alcohólico puede ser uno de los factores que nos hagan pasar de una prediabetes a una diabetes mellitus tipo 2, pero también cómo nosotros como personas con diabetes podemos llegar a tener hígado graso no alcohólico y además si esto lo sumamos a sobrepeso, obesidad e hipertensión, pues prácticamente estamos hablando de un síndrome metabólico. Entonces, algo que siempre he dicho cuando tengo la oportunidad de estar con ustedes es que me gusta que además de que yo les explique el tema o platicamos de algunas cuestiones nuevas, es muy importante que ustedes también puedan indicarme si hay algún dato que a lo mejor no le checa, porque muchas veces estamos acostumbrados a que decimos, es que yo he manejado siempre estos parámetros y siempre ha salido bien. Recordemos que no siempre la experiencia o lo que nos ha funcionado a nosotros tiene que ver con los valores que las organizaciones nos dicen. Y no es que uno o el otro esté mal, simplemente tendríamos que justamente dialogar y ver que sí, que no, o cómo podríamos mejorar todo en torno a la salud del paciente. Entonces, tomando esto en cuenta, la plática que tendremos el día de hoy son tendencias y actualidad del diagnóstico de diabetes mellitus y su relación con el síndrome metabólico. Para este año, la organización, la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, nos dice que el concepto de diabetes va a cambiar un poquito. Y si nosotros recordamos, la diabetes la clasificábamos como esos cuadros de hiperglucemia crónica que tenía la presencia de las 3P de la diabetes o la TEA de la diabetes, que será la polifagia, poliuria o polidipsia, y además podríamos tener una cuarta P, que era la pérdida de peso, ¿no? Y además hablábamos de las múltiples consecuencias que tenía, como la enfermedad renal, como consecuencia de daño a la microcirculación, también teníamos retinopatía, o teníamos algunos otros problemas considerables. Sin embargo, para este año, la Asociación Americana de Diabetes, que es una de las máximas autoridades en cuestiones de diabetes, nos dice que la diabetes mellitus es un grupo de trastornos metabólicos del metabolismo de los carbohidratos, que aquí recordemos que el término correcto no sería carbohidratos, sino hidratos de carbono, en los que la glucosa se subutiliza como fuente de energía y se produce en exceso debido a una gluconeogénesis y una glucogenólisis inadecuadas, lo cual resulta en esa hiperglucemia o en ese incremento de los valores de glucosa. Pero vamos a ver metabólicamente qué es lo que pasa. Veamos entonces. Recordemos que dentro de las manifestaciones clínicas de la diabetes, claro, nosotros sabemos que tenemos a las 3P de la diabetes. Esas 3P de la diabetes involucran la polidipsia, que es un incremento en el requerimiento de agua o sed. Tenemos a la polifagia, que es un incremento en el apetito. Y también tenemos a la poliuria, que es un incremento en la cantidad de micciones que tenemos. Aunque recordemos que por la noche o esta nicturia suele ser muy común en las personas que tienen diabetes. Y como les mencionaba, tenemos una cuarta P que no es propiamente dentro de la triada de la diabetes, que es la pérdida de peso. Y entonces veamos, aquí en la imagen nos dice que tenemos pérdida de peso con polifagia, es decir, yo estoy consumiendo muchos alimentos porque tengo apetito extra o tengo más apetito de lo normal, pero lejos de ganar peso, lo que estoy haciendo es perderlo. Y eso que involucra que tanto tengo una pérdida de masa muscular porque estoy catabolizando proteínas de mi músculo y también estoy perdiendo tejido adiposo porque estoy haciendo que esos triglicéridos o esos triglicéridos ingresen a la lipólisis. Todo esto acompañado de una gluconeogénesis y glucogenólisis que habíamos hace un ratito y además una cetogénesis me van a conducir a la polidipsia y a la poliuria por unos cambios en la hiperosmolaridad por el incremento que tenemos de la glucosa en sangre. Y ese incremento de la glucosa en sangre lo conocemos como hiperglucemia. Entonces, siempre que tengamos estos datos, tendríamos que sospechar, además, claro, de otros factores que veremos a continuación, si una persona pudiese o no tener diabetes mellitus. Entonces, regresando un poquito a la parte metabólica que les comentaba. Si nosotros recordamos, los libros de bioquímica nos dicen, la principal fuente de energía del cuerpo es la glucosa. Luego entonces, cuando uno revisa a fondo artículos o revisa los libros, te das cuenta que no es la principal fuente de energía para todo el cuerpo. Sí es la principal fuente de energía para los eritrocitos o glóbulos rojos, para las neuronas,
o sistema nervioso y para los testículos en el caso de los hombres. Pero el resto de nuestro cuerpo, principalmente el hígado, corazón, la energía que obtienen la obtienen a través de las grasas, es decir, que la glucosa o los hidratos de carbono no son la principal fuente de energía, pero sí son la primera fuente de energía que mi cuerpo utiliza para dar marcha a todos los procesos metabólicos que tiene. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a revisar qué es lo que pasa de manera normal y entonces, cuando tenemos alguna modificación en todo lo normal, cómo esto se traduce en diabetes mellitus. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros consumimos alimentos, inmediatamente tenemos sensores que van a detectar cuánta glucosa hay o cuántos hidratos de carbono hay presentes en sangre. Y entonces el páncreas, a través de las células beta pancreáticas, lo que va a producir es una hormona que se llama insulina. Entonces, esta insulina, imaginen que es como una llave que al momento de unirse con su receptor o a su receptor, va a activar segundos mensajeros, porque recordemos que los receptores de insulina funcionan a partir de receptores acoplados a proteínas que funcionan a través de segundos mensajeros. Esto va a permitir que se abra la puerta para que la glucosa pueda pasar del medio extracelular al medio intracelular. Y una vez que la glucosa está dentro de la célula, aquí recordemos que por las características semipermeables de la membrana celular y por las características del polialcohol propio de la glucosa, así como entra, tiene la capacidad de escaparse, ya no mediante una puerta o transportador, sino directamente por las características físico-químicas, reitero, de la membrana como de la célula. Entonces, es en este punto donde la glucosa va a experimentar una primera fosforilación, que sería la primera parte de la glucólisis, donde vamos a pasar de una glucosa a una glucosa 6-fosfato. Y aquí vamos a hablar un poquito de bioquímica, me voy a centrar mucho a la ruta metabólica, pero vamos a hacer una pausa. Recordemos que para que toda esta glucosa pueda ingresar y pueda llegar a los diferentes tejidos que van a utilizarla, tenemos algo que se llaman transportadores GLUT. Y aunque tenemos muchos, los más estudiados y los que más importancia tienen, es del GLUT1 al GLUT5. Y quizá a los que mayor atención le prestamos es al GLUT4, ¿no? Aquí podemos ver que el GLUT2 se encuentra principalmente en hígado, también se encuentra en páncreas, tenemos al GLUT1 y GLUT3 en los eritrocitos y en las neuronas, y el GLUT4, que como les mencionaba, son quizá los que más asociamos a este tipo de transporte, se encuentra en tejido adiposo y en el músculo. Entonces, una vez que la glucosa ingresa y que estos transportadores permiten el paso, vamos a tener la fosforilación y esa glucosa 6-fosfato no le va a quedar otra más que metabolizarse. A partir de ella podemos irnos a la glucogénesis, que es la formación de glucógeno, podemos irnos a la vía de las pentosas fosfato, si lo que en ese momento mi cuerpo requiere no es energía, sino pentosas para formar material genético, pero la parte que nos compete, que es la obtención de energía, que si recuerdan era parte de la definición del ADA, la subutilización de glucosa como energía, eso ocurre de la siguiente forma. Si recuerdan, la glucólisis es un proceso que va a pasar la ruptura de la glucosa de una hexosa, es decir, de una glucosa de 6 carbonos, a dos triosas o dos moléculas de 3 carbonos que son el piruvato. Y todo esto ocurre mediante dos fases o 10 reacciones. La primera fase es una fase de inversión de energía, donde nosotros agregamos dos moléculas de ATP que se observan en la vía metabólica. Y por último tenemos una segunda fase, que es la fase de generación de energía, donde yo lo que produzco son cuatro moléculas de ATP. Y entonces quizá me pregunten, ¿y qué tiene que ver esto con la diabetes? Mucho, porque esto es lo que pasa de manera normal y vamos a ver que cuando todo eso no se lleva a cabo, mi cuerpo empieza a utilizar otro tipo de sustratos y por eso como consecuencia de la diabetes aparece la cetoacidosis diabética. Tenemos, por ejemplo, el catabolismo proteico y por eso la pérdida de peso, pero principalmente una sarcopenia increíble es lo que aparece. Por eso es que es muy importante que esto sí lo puntualicemos. Ahora, en la glucólisis lo que me produce como un rendimiento neto, un rendimiento final, son dos moléculas de ATP y dos moléculas de piruvato y claro, las consecuentes NAD reducidas. Pero si nosotros recordamos este piruvato mediante un complejo denominado complejo piruvato deshidrogenasa, se va a transformar en acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima va a ingresar algo que todos nosotros conocemos como el famoso ciclo de Krebs. Y este ciclo de Krebs, la característica que tiene es que va a generar moléculas energéticas como NAD y FAT oxidado y reducido, y va a oxidar estas
acetilcoenzima hasta dióxido de carbono, ¿no? Pero ¿cuál es la parte interesante? Que embebida el ciclo de Krebs tenemos a la respiración celular y la cadena de transporte de electrones. Y todo esto a su vez nos va a ayudar a la generación de energía mediante la fosforilación oxidativa. Y esa fosforilación oxidativa es lo que sí nos va a permitir entonces que nuestro cuerpo genere una gran cantidad de energía. Recordemos que depende de la lanzadera y el sustrato, podemos generar entre 32 y 38 moléculas de ATP. Entonces, eso es lo que pasa de manera normal. Pero me voy a regresar un poquito a la definición de la diabetes. Nos dice que los carbohidratos en los que la glucosa se subutiliza como fuente de energía, es decir, no se está utilizando como les mostré hace un momento, que es la forma real. Entonces, como esta glucosa no se está pudiendo metabolizar o no se puede metabolizar de manera correcta, lo que hace es una gluconeogénesis, es decir, la formación de nueva glucosa a partir de sustratos no gluconeogénicos, y además la glucogenólisis, es decir, capta todo el glucógeno que tenemos en músculo esquelético y en hígado y entonces lo desdobla hasta que llegamos a más moléculas de glucosa. Tanto la nueva que se está generando a partir de la gluconeogénesis y a partir de la glucogenólisis, como toda la que ya tenemos en torrente sanguíneo, pues es lo que nos va a llevar a, como resultado una hiperglucemia. Pero entonces vamos a ver, y nuevamente la ADA nos dice que la diabetes ocurre, uno, por la concentración de glucosa que ya tienes y que no se está utilizando, y dos, porque la glucogenólisis aparece, es decir, pasamos de glucógeno, que si recuerdan aquí tenemos a la glucógeno fosforilasa, que nos va a llevar a glucosa 1-fosfato, que después por una mutasa va a pasar a glucosa 6-fosfato, y después agregamos agua, quitamos el fósforo y llegamos a glucosa. O bien, tenemos una ruta inversa de la glucólisis, que es la gluconeogénesis, donde pasamos desde el piruvato o algunos otros intermediarios hasta la formación de nueva glucosa. Estas son las características metabólicas por las cuales podemos asumir que tenemos ese cuadro de hiperglucemia. Pero y aquí podría surgir la pregunta, ¿y solamente por eso es que tengo más glucosa de lo normal en sangre? No. Aquí tiene que ver con una molécula que quedamos que era la llave que permitía que toda esta ruta metabólica pudiese llevarse a cabo. ¿Quién es esa llave? La insulina. Y vamos a ver a lo largo de la plática en los diferentes tipos de diabetes que hay algunas como la diabetes mellitus tipo 1 o la tipo LADA, donde prácticamente no hay producción de insulina por una cuestión inmunológica. En la tipo 2, donde perdemos la capacidad de actuar de esa insulina y en cierto punto también perdemos la capacidad de generar insulina. O veremos también aquellos problemas por la diabetes número 3, donde tenemos prácticamente problemas asociados a páncreas y entonces pues no hay una producción adecuada de insulina, ¿vale? Ahora, también recordemos que la diabetes se asocia mucho a un cuadro que se llama cetosis o producción de cuerpos cetónicos o cetogénesis, y que como consecuencia de la producción excesiva de estos cuerpos cetónicos vamos a terminar en algo que se llama cetoacidosis diabética. Y quizás se pregunten, y bueno, ¿por qué estamos viendo la complicación si apenas estamos hablando de la definición de diabetes? Porque recuerdan las primeras diapositivas, como mi cuerpo no es capaz de generar energía a partir de la glucosa, que es la primera fuente de energía y la principal para el sistema nervioso, eritrocitos y testículos, mi cuerpo tiene que echar mano de otros recursos o otros sustratos. Dentro de ellos tenemos a los triglicéridos o triglicéridos, que es el término correcto, aunque todos utilizamos el de triglicéridos, y entonces vamos a pasar por una etapa de lipólisis. Y esa lipólisis, recuerden que involucra la liberación del triglicérido del adipocito, después la liberación de los ácidos grasos, del glicerol, y hasta que llegamos a la beta-oxidación. Toda esa beta-oxidación lo que nos va a llevar es a un exceso de acetilcoenzima A. Cuando tenemos un exceso de acetilcoenzima A, se bloquea el ciclo de Krebs porque el oxalacetato ya no es suficiente para poderse condensar y formar alcitrato. Entonces, como tenemos ahora un exceso de acetilcoenzima A, esos van a empezar a condensarse entre ellos y lo que van a producir son los famosos cuerpos cetónicos, que quizá nosotros lo asociamos mucho a diabetes porque decimos, es que las personas que tienen diabetes, dicen los libros, que tienen un aliento afrutado, como a manzana o a frutas, ¿no? Es que la orina también suele tener cierto olor peculiar a frutos, y entonces eso es consecuencia de la acetona y de otros cuerpos cetónicos, de los tres principales.
Ahora, nosotros recordamos también que la diabetes tiene muchas complicaciones. Esas complicaciones de la diabetes son per se por el hecho de que la persona presente diabetes mellitus, pero también como consecuencia de los factores que desencadenaron propiamente a la diabetes. Y aquí podemos ver que dentro de las complicaciones se dividen, lo sabemos de diferentes formas, en las agudas, en las crónicas, pero también en el tipo de órgano que vamos a dañar. Y de acuerdo a eso tenemos a las microvasculares y aquí tenemos principalmente afección en los ojos, en los riñones que van a terminar con una enfermedad renal crónica y por último una insuficiencia renal. Las neuropatías que maltratadas y con muy mala higiene pueden resultar en el famoso pie diabético, pero también tenemos daños macrovasculares en sistema nervioso, en el corazón, que se llama la persona fuma, es obesa y tiene dislipidemia, que si recordamos la etiología, de la mano, la diabetes va a ir acompañada de hipertrigliceridemia y entonces somos propensos al infarto agudo al miocardio, al evento cerebrovascular, entre otras complicaciones cardiovasculares y nuevamente las extremidades como consecuencia de estas neuropatías. Y entonces, hemos hablado un poquito de lo que quizá todos conocemos, pero vamos a entrar un poquito en materia de lo que para este año la ADA nos dice en cuanto a la clasificación de los tipos de diabetes, las pruebas que podemos utilizar y en qué momento, en qué personas sí y en qué personas no. Y entonces veamos. La ADA nos dice que la diabetes se clasifica de manera convencional en diferentes categorías clínicas. Las más comunes o las que todos tenemos contacto en algún momento, ya sea en la práctica o con algún familiar, es la diabetes mellitus tipo 1, que anteriormente llamábamos la insulino dependiente o la diabetes juvenil, la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes gestacional, y actualmente hay otra clasificación que son otros tipos específicos derivados de otras causas, ¿no? Que si recordamos también a inicios de este año, la Asociación eh, Internacional de Diabetes, pues nos decía que incluso ya hay una diabetes tipo 5 que está asociada a desnutrición, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas de las características de cada uno de estos tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1, y voy a hacer una pequeña pausa, antes se le llamaba como una diabetes juvenil, y esto es porque se podía detectar entre los 6 meses de edad y a partir de los 18 años o hasta los 18 años. Sin embargo, nosotros sabemos que actualmente pasamos por una pandemia también de obesidad, donde tenemos niños de 10 años con obesidad y que tienen diabetes. Entonces, por edad, podríamos clasificarlos como tipo 1, pero recordemos que la etiología es muy diferente. Para evitar ese tipo de problemas de cómo lo clasifico, si por la edad o por qué lo originó, es por ello que se elimina ese concepto de diabetes juvenil o insulino dependiente, porque también recordemos que una persona con diabetes mellitus tipo 2 que no tiene un correcto control glucémico, va a terminar siendo dependiente de insulina. Por eso es que el decir diabetes juvenil o diabetes insulino dependiente ya no son términos aceptados actualmente. Se queda como diabetes mellitus tipo 1 y esta es debido a la destrucción autoinmune de las células beta, que generalmente conduce a una deficiencia absoluta de insulina. Recordemos, si nosotros generamos autoanticuerpos y atacamos a nuestras células beta pancreáticas, lo que vamos a dejar de producir es insulina. Y si no hay insulina, no vamos a tener forma de poder hacer que esa glucosa pase del medio extra al medio intracelular. Y aquí vamos a ver que la diabetes mellitus tipo 1 tiene dos tipos de diabetes. Propiamente la diabetes mellitus tipo 1, que si bien es cierto, la edad ya no es un factor, sí se detecta entre los 6 y los 6 meses de edad y 18 años, pero también tenemos algo que se llama la diabetes autoinmune latente en adultos, que es lo que conocemos como la famosa diabetes de tipo LADA, que es exactamente igual que la tipo 1, pero se detecta a edades de la edad adultos jóvenes o adultos en general. La enfermedad tiene fuertes asociaciones con el complejo mayor de compatibilidad, con un vínculo con los haplotipos de QB1 y de RB1, que son como los dos genes más importantes. La tasa de destrucción de las células es bastante variable, siendo rápida en algunos individuos, particularmente, pero no de manera exclusiva, en bebés y en niños, y lenta en otros, principalmente, pero no exclusiva, en adultos. Por eso es que aquí tenemos a la diabetes autoinmune latente en adultos, porque a lo mejor el proceso de destrucción de las células beta pancreáticas se inició en edades tempranas, por ahí de los 2 o 3 años de edad, entra en un estado de pausa
y después vuelve a aparecer la destrucción en etapas adultas. Por eso les decía, la diabetes tipo uno a la vez la podemos tomar como diabetes uno y como diabetes tipo LADA. Las personas con diabetes tipo uno también son propensas a otros trastornos autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto, que si recuerdan nosotros en un perfil lo podemos ver cuando tenemos los TPO positivos, la enfermedad de Graves, donde aquí tenemos enfermedad periorbital, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Addison, el vitiligo, la hepatitis autoinmune, la miastenia gravis y la anemia perniciosa. Si se dan cuenta, todos estos son problemas de tipo inmunológico. Pero también la diabetes tipo uno puede estar asociada con síndromes autoinmunes poliglandulares monogénicos que incluyen la desregulación inmunitaria, la polindocrinopatía, la enteropatía y el síndrome ligado al cromosoma 10. Entonces, tanto tener diabetes mellitus tipo uno hace que puedan aparecer otras enfermedades, como tenerlo condiciona tener a la mano o concomitante algunos otros problemas. La etapa uno, porque se divide en dos etapas, la diabetes mellitus tipo uno. La primera etapa de la diabetes se define como la presencia de dos o más de estos anticuerpos y además tenemos la presencia de normoglucemia. Y aquí me voy a ir un poquito. Tenemos dos anticuerpos que los vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero además tenemos normoglucemia, es decir, tengo los autoanticuerpos, están destruyendo ya las células beta pancreáticas, pero los niveles de glucosa no son de hiperglucemia. Simplemente mantenemos niveles que nosotros llamamos de referencia entre los 70 y los 100 miligramos sobre decilitro. Aunque vamos a ver más adelante que incluso el hecho de que yo tenga 125 miligramos sobre decilitro no tendría que ser una hiperglucemia, tiene un concepto específico, pero tendríamos que tomar en cuenta que no es una hiperglucemia como usualmente decimos, porque es muy común que de repente tomamos una glucosa o tomamos una química de la cantidad de elementos que quieran, lo revisamos y decimos, ah, tiene 110, tiene diabetes. No, vamos a ver que actualmente la edad dice puede llegar hasta 126 y si no hay datos que sugieran que la persona puede tener diabetes, tiene un nombre específico eso, pero claro, hay que monitorear porque ya no es normal. La etapa uno, el riesgo a 5 años es de desarrollar diabetes tipo uno y esto tiene aproximadamente un 44% de probabilidad, pero varía considerablemente en función del número que tenemos de anticuerpos, el título y la especificidad de los anticuerpos, así como de la edad de seroconversión y el riesgo genético. La etapa número 2 incluye a personas con múltiples autoanticuerpos, antislotes y además una disglucemia. El término que les decía hace un rato es disglucemia. Cuando yo tengo más de 100, pero menos de 126 miligramos sobre decilitro de glucosa, es entonces cuando no digo que tiene normoglucemia o hiperglucemia, sino que a ese concepto se le llama disglucemia. Nuevamente es de 100 a 126 miligramos sobre decilitro. Aún no diagnosticada de diabetes, la disglucemia puede definirse mediante uno o más criterios que vamos a ver también más adelante. En la etapa 2 de la enfermedad existe un riesgo de aproximadamente un 60% a los 2 años y de aproximadamente el 75% a los 5 años de desarrollar un diagnóstico clínico de diabetes tipo uno. Pero en los niños de repente es más complicado el diagnóstico porque se juntan factores tanto clínicos como factores culturales y sociales. Somos muy propensos en México, no sé si nos sigan de otras partes, pero en México somos muy dados a pensar, y principalmente de los adultos mayores, que mientras más gorditos, más sanos estamos, y mientras más delgados, pues más enfermos o desnutridos estamos. Recordemos que eso no tiene nada que ver. Pero luego entonces, si el niño de repente tiene más apetito del normal, los papás pues estamos contentos porque mi niño ya está comiendo, y entonces se va a poner bien grandote, bien sanote y va a crecer bien chulo. Pero no nos estamos dando cuenta que lo que tiene es ya una polifagia. Y entonces, si además está cansadito, si además lo sentimos como más flojito y demás, pues decimos es que es propio porque se desvela con el teléfono, es que estaba descalzo, porque todo el mundo asociamos a que descalzo todo el mundo se enferma de algo, ¿no? Pero aquí viene la parte donde no, donde prácticamente esos datos que veíamos que son las 3P de la diabetes, no les estamos prestando atención por cómo fuimos criados. Luego viene el punto donde pasan estos 3 o 5 años que nos dice la ADA y de repente el niño pues, se nos desmaya porque tiene una cetoacidosis diabética. Y es allí cuando nos damos cuenta que nuestro niño no estaba sanote, sino que realmente tenía diabetes.
Ahora, la detección de diabetes tipo 1 presintomática se puede realizar mediante la detección de autoanticuerpos contra la insulina, la descarboxilasa del ácido glutámico, la famosa GAT, el antígeno de los islotes 2 o el transportador de zinc tipo 8, que si recuerdan, en la diapositiva anterior hablábamos de los diferentes autoanticuerpos. Entonces, tendríamos que prestar atención a estos principalmente para poder evaluar si hay riesgo o no hay riesgo y en qué tipo de fase nos encontramos. Además, se debe ofrecer la detección de diabetes tipo 1 presintomática basada en autoanticuerpos a aquellas personas con antecedentes familiares de diabetes tipo 1 o con un riesgo genético elevado conocido. Es decir, si de repente alguna de estas enfermedades aparecen, podríamos también contemplar junto con otros factores que la persona puede presentar diabetes mellitus tipo 1. La presencia de múltiples autoanticuerpos antiislotes confirmados es un factor de riesgo para la diabetes clínica, es decir, cuando ya es sintomática. Las pruebas de disglucemia pueden utilizarse para predecir el riesgo a corto plazo. Recordemos, normoglucemia estamos entre el 70 y el 100, disglucemia entre el 100 y el 126, y ya se habla de una hiperglucemia cuando tenemos más de 126 miligramos sobre decilitro o un porcentaje de hemoglobina glicada que veremos también más adelante. Cuando se identifican múltiples autoanticuerpos antislotes, se debe considerar la derivación a un centro especializado para una evaluación adicional o bien la posibilidad de participar en un ensayo clínico o en una terapia aprobada para retrasar potencialmente el desarrollo de la diabetes clínica. Porque si bien es cierto que no hay un tratamiento que nos ayude a controlar los niveles de glucosa en la diabetes mellitus tipo 1, sí hay tratamientos con anticuerpos monoclonales que nos permiten retrasar considerablemente bajo ciertos estadios de la enfermedad justamente la progresión de la misma. Ahora, vámonos a la diabetes mellitus tipo 2, que es la más común y que les voy a dar algunos datos que tendrían que ponernos a pensar y que si además estamos en el ámbito clínico, tendrían que llamarnos muchísimo más la atención. La diabetes mellitus tipo 2 es debida a una pérdida progresiva no autoinmune de la secreción adecuada de insulina de las células beta. Pero aquí recordemos que les decía hace un momento, va a llegar un punto donde esta falta de producción de insulina por parte de las células beta pancreáticas no es consecuencia de un ataque inmunológico, es como consecuencia de la pérdida de la función de las células beta pancreáticas. Y esto va acompañado de la tormenta de citocinas y muchos mecanismos que se desencadenan como consecuencia de la obesidad, sobrepeso y además la resistencia a la insulina, que es la antesala de la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes tipo 2 representa entre el 90 y el 95% de todos los casos de diabetes a nivel mundial. Esta forma de diabetes abarca personas que generalmente presentan una deficiencia relativa en lugar de absoluta de insulina y además que previamente presentaron resistencia a la insulina. Existen diferentes causas de diabetes tipo 2, aunque se desconocen las etiologías específicas. Las personas con diabetes tipo 2 no representan ninguna de las otras causas conocidas, es decir, problemas inmunológicos o problemas genéticos, porque aquí vamos a hacer una pausa. Quizá todo el mundo hemos escuchado en nuestra familia, especialmente si no tenemos un núcleo de ciencias de la salud, que nos dicen, es que cuídate porque tu abuelito paterno o materno tuvo diabetes, tu papá o tu mamá tienen diabetes, y entonces pues seguramente también tú vas a tener diabetes. Pero aquí hay que contemplar todo el panorama y el pedigrí de la descendencia. Porque a lo mejor si solamente es el abuelito paterno y de repente la mamá quien tiene diabetes, aquí podemos ver que el papá de mi papá y mi mamá, pues obviamente no hay una relación directa. ¿Y cuál es la probabilidad de que yo tenga diabetes? Pues es que a lo mejor lo que yo estoy heredando son los hábitos. Por eso es que en la diabetes mellitus tipo 2 lo que se hereda no es la diabetes, lo que heredamos son los hábitos. Por eso es muy común que una o dos personas del casa o en el núcleo familiar presenten este tipo de problemas como consecuencia de el mal estilo de vida, principalmente el sedentarismo. Caso contrario, cuando se detecta que ya hay autoanticuerpos o bien que de toda la descendencia de mi abuelo, la mayoría o más del 50% tienen diabetes y además apareció no a los 40, no a los 6 meses, sino que apareció entre los 20 y los 30 años, entonces, ojo, porque aquí no estás heredando los hábitos. Sí, quizás sí,
Pero aquí el problema ya es de tipo genético. A eso hace mención este párrafo, a que no se sabe qué es exactamente, pero no es ninguno de lo que les platiqué, ni es una cuestión inmunológica, ni es una cuestión propiamente eh, genética. El sobrepeso en sí mismo causa cierto grado de resistencia a la insulina. Y nosotros sabemos que el sobrepeso y la resistencia a la insulina son los factores que predisponen principalmente la aparición de diabetes mellitus tipo 2. Aunque vamos a ver más adelante algunos datos, que por ejemplo el empleo de estatinas y el empleo de algunos diuréticos, principalmente los de clorotiazida, pueden hacer que a la larga una persona desarrolle diabetes mellitus tipo 2 o tipo 3C. El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 aumenta con la edad, la obesidad y la falta de actividad física. Se presenta con mayor frecuencia en individuos con prediabetes, diabetes mellitus gestacional previa o síndrome de ovario poliquístico. También es más común en personas con hipertensión o dislipidemia, porque aquí recordemos, no es una regla, pero generalmente una persona que tiene diabetes tiene hipertensión y viceversa. Una persona que inicia con hipertensión seguramente va a tener diabetes mellitus. Y en ciertos grupos raciales, étnicos y ancestrales. Y aquí nuevamente voy a hacer una pausa. Si nosotros recordamos, antes se nos decía que la diabetes aparecía a partir de la cuarta década, es decir, que a partir de los 40 años nosotros tendríamos que empezar a pensar que ya teníamos cierta predisposición de presentar diabetes mellitus. Y claro, esto se sumaba si además éramos personas sedentarias y con obesidad. Pero la ADA para este año dice que se tienen que recorrer 5 años, es decir, ya no voy a hacerme las primeras pruebas para saber si tengo o no tengo diabetes a los 40 años, sino a los 35 años. Pero si además nosotros tomamos en cuenta que tenemos un niño que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, aunque no tenga 35 años, ya tendríamos que hacerle una prueba diagnóstica. Y aquí la parte que les mencionaba, no sé si para ustedes no sea increíble, pero imaginen que tenemos un hermanito, un hijo, un sobrinito que tiene sobrepeso, que tiene 10 años y que ya le tendríamos que estar realizando, de acuerdo a la edad, las primeras pruebas de diabetes, ya no a los 40 años, ya a los 8 o 10 años. ¿Y saben cuál es el problema? Que la ADA también reporta en diferentes estudios que el journal que ellos promueven es el Diabetes Care, que es de los de más alto factor de impacto. Una aprobación sumamente alta es la que después de este cribado marca diabetes mellitus en niños, ¿vale? Y bueno, seguimos. Se debe realizar una evaluación del riesgo de prediabetes y diabetes tipo 2 mediante una evaluación de los factores de riesgo o bien con una calculadora de riesgo validada en adultos asintomáticos. De hecho, la misma ADA y la Federación Mexicana de Diabetes también tiene su propia calculadora. Se debe considerar la realización de pruebas de prediabetes o de diabetes tipo 2 en personas que son asintomáticas en adultos de cualquier edad con sobrepeso u obesidad. Es decir, como les mencionaba, no tienes que tener las 3P de la diabetes. El simple hecho de que tú seas una persona adulta o seas un niño, pero que tengas sobrepeso o obesidad, ya tendría que ser un punto para que tú te realices la prueba. Si eres una persona que aparentemente eres sana, entonces a partir de los 35 sería el punto exacto en el cual tendrías que hacerlo. Para todas las demás personas, la detección debe comenzar a partir de los 35 años de edad. En personas sin prediabetes ni diabetes después de la detección, es razonable repetir la detección a intervalos de al menos 3 años antes si aparecen los síntomas o bien hay cambios en el riesgo. Por ejemplo, que la persona pase de un peso normal a tener sobrepeso u obesidad. Para la detección de prediabetes y diabetes tipo 2 son adecuadas la glucosa en ayunas, la glucosa en ayunas de 2 horas o la famosa curva de tolerancia a la glucosa y una hemoglobina glucosilada o glicada. Eso lo vamos a ver más adelante porque aunque nuestro estandarte de oro, que así refiere la ADA desde hace varios años, es la hemoglobina glucosilada, hay ciertos factores que pueden hacer que no se realice. Entonces, reitero, todo eso lo vamos a puntualizar más adelante. Cuando se utiliza la prueba de tolerancia a la glucosa oral como herramienta de detección de prediabetes o de diabetes,
Que aquí además recordemos que la prueba de elección más adecuada cuando una persona tiene un embarazo, cuando sospechamos de diabetes gestacional o simplemente la queremos descartar, esta es la prueba que nosotros tendríamos que realizar. Pero algo que es importante es que días previos a la realización de la prueba se consuman por lo menos 150 gramos de glucosa al día para que los niveles de glucosa no se modifiquen, porque aquí podemos tener valores o altos o bajos. No se conoce con exactitud cuál es el parámetro o qué es lo que lo modifica, porque recordemos que esto es individual en paciente, pero podemos tener esa alteración. Y se debe además considerar la detección basada en el riesgo de prediabetes o diabetes mellitus tipo 2 después del inicio de la pubertad o después de los 10 años, lo que ocurra primero en niños y adolescentes con un sobrepeso, con un IMC mayor o igual a 85 o con obesidad, con un IMC mayor o igual a 95. Aquí, ojo, recordemos que a finales del año pasado y a inicios de este, dos journal importantes, uno fue el New England Journal of Medicine y el otro fue The Lancet, en uno nos decían que el IMC no tendría que ser ya empleado porque no es lo mismo una persona atlética que tiene un IMC de 90 a un niño chaparrito que está gordito que tiene el mismo IMC de 90, ¿cierto? Eh, Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que algo muy importante es que el IMC, reitero, para este journal nos dice de Lancet que no es importante, pero para el New England nos dice que sí, pero siempre bajo ciertos criterios. Entonces aquí la ADA nos indica que el percentil, que es lo que nos da como la orientación, pero recordemos que todo esto tiene que verse de manera individualizada. Y recordemos también, y lo vamos a ver más adelante, que la ADA nos dice que tenemos que trabajar ya no yo como médico, ya no yo como farmacéutico hospitalario o comunitario, ya no yo como nutriólogo, sino como un equipo interdisciplinario. Además, tenemos que considerar la posibilidad de realizar pruebas de detección de prediabetes o diabetes a las personas que toman ciertos medicamentos, y es lo que les mencionaba. Es decir, yo estoy bien, aparentemente no tengo ni sobrepeso ni obesidad, no tengo 35 años, pero a lo mejor llevo ya mucho tiempo consumiendo glucocorticoides, a lo mejor tengo dislipidemia y tomo estatinas para disminuir mi colesterol, a lo mejor soy hipertenso y tomo diuréticos tiacídicos, o bien tengo VIH y algunos de los tratamientos antirretrovirales también pueden causarme algunos problemas, incluso medicamentos como los antipsicóticos de segunda generación. Estos pueden incrementar considerablemente el riesgo de la aparición de diabetes mellitus tipo 2 con o sin factores que predispongan a la misma. Ahora, vamos a hablar también de la prediabetes, porque recordemos que la prediabetes, como lo hemos platicado y lo sabemos de siempre, es la antesala de la diabetes. Es decir, cuando a mí me detectan prediabetes o resistencia a la insulina, yo me encuentro en el limbo entre estar sano y tener diabetes. Aquí va a depender mucho de la modificación del estilo de vida y que como veremos más adelante, no es que el médico me prescriba los GLP-1 que actualmente se dan para todo, es decir, si es un medicamento impresionante, lo veremos también, pero no, aquí es que la persona realmente realiza actividad física, cualquier actividad física es buena, claro, pero aquí lo que se recomienda es el ejercicio de fuerza, el generar masa muscular, que también veremos más adelante. O bien, puedo aplicar la que todo mexicano aplica, que es de algo me voy a morir, y entonces si me comía dos conchitas, pues ahora me voy a comer tres, porque de algo me tengo que morir. Y entonces esa prediabetes deja de pasar de prediabetes y evoluciona a diabetes mellitus tipo 2 con las consecuencias que tiene porque seguramente pues, va a presentar otras comorbilidades. Y entonces la prediabetes se define como niveles de glucosa basal entre 100 y 125, que como les mencionaba, quizá nosotros estamos acostumbrados en que nuestros laboratorios, los valores de referencia que tenemos es de 70 a 100 o de 69 a 90 y algo, pero la ADA nos dice que lo que tenemos que tomar en cuenta es mis niveles de glucosa entre 70 y 9, entre 70 y 100 es normoglucemia, entre 100 y 125 solamente es una disglucemia y ya por encima del 126 o 126, ahora sí, ya se considera una hiperglucemia.
O bien que después de la curva de tolerancia a la glucosa, yo presente valores entre 140 y 199 miligramos sobre decilitro. Aquí tendríamos una prediabetes y ya a partir de los 200 o más hablamos de una hiperglucemia. Aquí no sé si percataron que menciona 75 gramos y eso es porque son los 75 gramos de glucosa que se le dan al paciente una vez de tomada la glucosa basal. Y además nos dice que en la hemoglobina glucosilada, un rango entre 5.7 y 6.4 ya tendría que ser considerada también resistencia a la insulina o prediabetes. Y por debajo del 4, del 5.7 y por ahí del 4, 4.5, hablamos de una normoglucemia. Y como les mencionaba, tenemos diferentes tipos de diabetes. Una más es la diabetes mellitus gestacional, que es una diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, que no era una diabetes claramente manifestada antes de la gestación, es decir, había indicios, pero no estaba diagnosticada, o bien no había nada de indicios, y de repente entre el tercer y segundo trimestre se detecta este tipo de diabetes. Y aquí hay múltiples causas, las dos más importantes es el sobrepeso y la obesidad y además la cuestión hormonal, porque recordemos que el embarazo modifica por completo todo el eje hormonal. Y aquí vamos a ver algunos de los tipos específicos y hay uno muy interesante que es la diabetes tipo MODY. ¿Por qué va a ser muy importante este tipo de diabetes? Porque muchas personas están mal diagnosticadas como diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. El tratamiento no les funciona. Ellos, lejos de recuperarse, cada vez empeoran y aumentan la sintomatología, pero es porque el diagnóstico que se les dio no fue el correcto. Entonces, dentro de los tipos específicos de diabetes asociadas a otras causas, tenemos síndromes de diabetes monogénica y aquí entra también la diabetes tipo MODY. Esta diabetes tipo MODY aparece como una diabetes tipo 2, pero no aparece hasta los 35 años o en la cuarta década, que es la edad que tenemos como promedio. Aquí aparece por ahí de los 20 años, de los 25, y usualmente se detecta no propiamente por los síntomas característicos de diabetes, sino, por ejemplo, una persona va al médico, va a tener una cirugía y en el preoperatorio aparece que tiene hiperglucemia. Entonces, es aquí en este punto donde sí tendríamos que tomar en cuenta que algo ya no está bien. Y también esta misma diabetes monogénica, aunque la MODY es la más común, también tenemos una subdivisión donde se tiene a la neonatal. Y esta neonatal aparece entre las primeras horas de vida y hasta antes de los 6 meses de vida. Porque recordemos que después de los 6 meses, lo común que va a aparecer no es neonatal, sino una diabetes tipo 1. Y además tenemos otras enfermedades pancreáticas, principalmente exocrinas, que también se clasifican como diabetes mellitus tipo 3C. Y aquí es importante contemplar que pueden ser personas que se les retiró el páncreas, pueden ser personas que tienen una pancreatitis impresionante, incluso la fibrosis quística que todos asociamos a enfermedades muy importantes por Burkholder y Pseudomonas, son personas que pueden presentar en algún punto por una asociación interesante este tipo de diabetes. Tenemos también la diabetes inducida por fármacos o sustancias químicas, como lo veíamos con los fármacos. Y por último, como les mencionaba, la que actualmente ya se nombró, la diabetes mellitus tipo 5 asociada a desnutrición. Si uno revisa los estándares de la ADA, que son bastantes, quizá se puedan dar cuenta que no tenemos solo 5 tipos de diabetes. Hay múltiples tipos de diabetes porque cada una de estas tiene de vez subclasificaciones y subdivisiones. Y entonces cuando solamente decimos es que tiene diabetes uno, tiene 2, tiene 3, pero son únicas que existen, pues bueno, eso nos hablaría un poquito del grado de desinformación que tenemos y el por qué nuestros pacientes pues no avanzan. En el caso de la tipo MODY, como les mencionaba, aquí aparece algo muy interesante. Vamos a ver, aquí aparece de acuerdo a la Federación Mexicana de Diabetes, esta infografía, donde tenemos un padre con diabetes tipo MODY, una madre que no tiene diabetes tipo MODY. Recordemos que cuando hacemos la cruza y el cuadro de Punnett, entonces nos dice que podemos tener una alta probabilidad de que los hijos tengan diabetes tipo MODY o bien no lo tengan. Tenemos 6 tipos de diabetes tipo MODY, los más comunes son la MODY 1, la MODY 2 y la MODY 3. Y una que es muy interesante es la tipo 3 porque esta con la simple dieta podemos tratarlo por muchos años y la persona siempre va a estar bien.
Pero chequen, en el tipo MODY o monogénica, porque también la aplica la neonatal, ya es la aparición directa de los genes. Aquí sí ya me pueden heredar la diabetes, no como usualmente decimos, es que mi abuelito tuvo, es que mi papá tiene y ahora yo también. Sí, seguramente sí, porque si has vivido con ellos y con el mismo estilo de vida, estás heredando malos hábitos, pero aquí no es que quieras o no, aquí puedes tener la vida más fit posible, pero si tienes la mala suerte de que alguno de tus descendientes sí tenían genes para esta diabetes, entonces sí o sí te puede dar. Y veamos, por ejemplo, que la tipo MODY, el gen NHF4A, es uno de los principales. En la MODY 2 tenemos a la GSK, en la MODY 3 tenemos a la HNF1A. Y así podemos ver que cada uno de estos tipos de diabetes van a tener afección con uno de los genes específicos. La clasificación es importante para determinar la terapia que se va a utilizar. Recordemos que esta terapia tiene que ser personalizada. Pero algunas personas no pueden clasificarse claramente como personas con diabetes tipo 1 o tipo 2 en el momento del diagnóstico. Y aquí entran algunas confusiones, como les decía, la edad, los condicionantes, toda la progenie o el pedigrí. Por eso es que hay algunos algoritmos que nos van a permitir llegar al diagnóstico correcto. Los paradigmas tradicionales de la diabetes 2, que comienza solo en adultos, y la diabetes tipo 1, que comienza solo en niños, no son precisos, ya que ambas enfermedades se presentan en todos los grupos de edad. Y quizá me digan, no, no es cierto. Sí, porque recuerden, la 1, aunque aparece entre los 18 años y los 6 meses de vida, también tenemos a la LAD, que puede aparecer después de los 20 años y que sigue siendo inmunitaria. La diabetes tipo 2 que estamos acostumbrados a que aparezca por ahí de los 40, 50 años y que todos estamos expuestos a, también puede aparecer en niños menores a 10 años que tengan sobrepeso, obesidad o bien que tomen algunos fármacos o se expongan a ciertos metales pesados y algunas otras sustancias. Los niños con diabetes tipo 1 a menudo presentan los síntomas distintivos de poliuria polidipsia y aproximadamente la mitad, que es cuando realmente nos damos cuenta que el niño está enfermo, es porque presenta la cetoacidosis diabética. Aquí hay una clasificación que nos da la ADA, que es la AABBC, y aquí nos dice que tenemos que contemplar la edad, la autoinmunidad, el hábito corporal, es decir, si la persona tiene sobrepeso o obesidad, los antecedentes familiares, el control y las comorbilidades. Este tendría que ser el punto con el cual nosotros partimos para poder diagnosticar el tipo de diabetes que presenta la persona. Aquí, como les mencionaba, hay un algoritmo donde nos dice, de acuerdo a ciertas características, si es diabetes tipo 1 o tipo 2, que son las que más se suelen confundir, pero aparece también la diabetes tipo MODY, que como les mencionaba, hay datos donde nos indican que hay una gran cantidad de personas que tienen MODY, pero que están mal diagnosticadas con tipo 1 o con tipo 2. Ahora sí, vamos a lo que nos importa. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas o cuáles son las pruebas de laboratorio que la ADA me dice puedo realizar? Una de ellas, y como les mencionaba, es el estandarte de oro, porque además nos permite saber no cómo está la glucosa en ese momento, sino cómo se ha comportado en un periodo de 3 meses, es la hemoglobina glucosilada. Y de acuerdo a la ADA nos dice, los valores normales es tener menos del 5,7, es decir, de 4,5 a 5,7 eres una persona normal o que tienes una normoglucemia. ¿Existe riesgo de que en algún momento presentes diabetes? Sí, pero no tanto como en los siguientes parámetros. En la prediabetes ya hablamos de tener igual o mayor al 5,7 y hasta el 6,4. A esto ya le hablamos una prediabetes. Y la ADA nos dice, nuevamente, aquí voy a tocar un punto que a lo mejor muchos me digan, no es cierto, porque mi laboratorio tiene otros valores y son los que utilizamos. Recordemos que si bien es cierto, cada laboratorio estandariza de acuerdo a su población y técnicas o métodos los valores de referencia, tenemos que también orientarnos de cómo nos dicen las máximas autoridades que tenemos que tomarlos en cuenta. Aquí nos dice la ADA para este año que a partir del 6,5, cualquier persona que tenga 6,5 en adelante va a presentar diabetes mellitus, ¿vale? Puede ser tipo 1, tipo 2, tipo MODY, gestacional, aunque recordemos, y vamos a ver algunos puntos donde no todas las personas pueden realizar este tipo
de prueba, porque podemos tener resultados falsos positivos y viceversa. La prueba de hemoglobina glucosilada debe realizarse utilizando un método que esté certificado por el Programa Nacional de Estandarización de Glicohemoglobina. Por eso es que de repente los laboratorios, mientras más certificados y mientras más acreditaciones tiene, más caros son, pero eso nos garantiza que lo que se hace de acuerdo a lo que nos establecen los parámetros internacionales. En condiciones asociadas como una relación alterna entre la hemoglobina glucosilada y la glucemia, como algunas variantes de la hemoglobina, el embarazo, el periodo posparto, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que además recordemos que nos va a generar una anemia hemolítica, VIH, hemodiálisis, pérdida o transfusión reciente de sangre, hemólisis o terapia con eritropoyetina, son algunos de los criterios que tenemos que tomar en cuenta para no realizar una hemoglobina glucosilada. En este tipo de situaciones lo que se busca es la sobrecarga oral de glucosa, porque reitero, todo esto que les menciono puede interferir en que el resultado sea mayor o sea menor y además tenga una disconcordancia con los niveles de glucosa sérica. Otra que se puede realizar es la glucosa plasmática en ayunas, que es la que de repente todo el mundo se realiza en un perfil o en una química. Y nuevamente, hablábamos hace un ratito que usualmente los parámetros que todos contemplamos de normoglucemia es de 70 a 99, de 70 a 100. Y la misma ADA nos dice, si tú tienes menos de 100, estás normal. Cuando tú tienes de 100 a 125 aguas, porque aunque aún no tienes diabetes, algo con el metabolismo de los hidratos de carbono ya no está bien. Y es entonces cuando hablamos de resistencia a la insulina, que también podemos ver mediante un índice HOMA o la determinación de un péptido C, pero también nos indica que tenemos prediabetes, que reitero es en esencia lo mismo. Y cuando yo tengo más de 126 miligramos sobre decilitro y además tengo la sintomatología clásica de la diabetes, entonces se confirma que la persona tiene diabetes. La misma ADA me dice, si la persona tiene la clínica y tú detectas en una glucosa en ayunas que tiene más de 126, en automático el diagnóstico es diabetes mellitus. Pero si la persona tiene niveles altos y no tiene sintomatología, no confirmas diabetes, sino que buscas un método más para poder evaluar si realmente hay o no hay presencia de diabetes. Y por último, como platicábamos, la sobrecarga oral de glucosa es de las más importantes en las personas que nuevamente tienen un tipo de anemia, que puede ser una anemia ferropénica, una anemia falciforme, una anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o de piruvatoquinasa. Podemos ver también en transfusiones, en tratamiento con eritropoyetina o que está en hemodiálisis, que además tiene heparinas, en las personas que tienen embarazo o además están posparto. En todos ellos, la prueba de elección es la sobrecarga oral de glucosa o tolerancia de glucosa oral. Nuevamente, cuando tenemos menos de 140 miligramos sobre decilitro, hablamos de una normoglucemia. Podemos practicar una prediabetes cuando tenemos entre 140 y 199 miligramos sobre decilitro y hablamos de una diabetes cuando tenemos 200 o más. Y entonces, vamos a pasar a un siguiente tema, nos da tiempo, y para asociarlo directamente al síndrome metabólico. Y esta es la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Y nosotros siempre decíamos, es que la persona tiene esteatosis, es que tiene hígado graso. Y recordemos que aunque el hígado graso muchos lo seguimos utilizando, hay ya dos conceptos que tenemos que tomar en cuenta. Y importante nuevamente es que todas las personas que tienen sobrepeso o obesidad van a presentar justamente eh, este tipo de problemas. Aún pueden ver la presentación, es que me sacó de... Sí, sí se ve. Sí se ve. Muchas gracias, un segundo, es que... sí, sí, me sacó. Ahora sí ya no se ve. Un segundo, es que... listo, me aparece nuevamente.
Ahí está, ya. No sé si no esté hablando, pero no lo escuchamos. Y que estaba con la... Ahora revisemos. Nos quedamos en que una persona que tiene necesidad y da ciertas características en este año por diferentes organizaciones nacionales, nos dice que el porcentaje de grasa o de lípidos en el tejido, entonces es cuando vamos a llegar a justamente esta definición de lo que es el hígado graso, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa o qué es lo que tenemos actualmente dentro de la definición. En los últimos años se han producido avances significativos en el campo del hígado graso no alcohólico. Y aquí recordemos, una persona que consume, en los niños principalmente cuando les damos paracetamol para todo, les estamos causando sí o sí por los mecanismos hepatotóxicos del paracetamol per se, el hígado graso. Pero en los adultos lo común es que cuando nosotros consumimos alcohol por mecanismos varios, por ejemplo, el alcohol que incrementa los lípidos, pues nos condiciona la aparición de hígado graso, pero sería el alcohólico, ¿no? Que después va a derivar en fibrosis, la fibrosis a su vez evoluciona a cirrosis y la cirrosis o se va a insuficiencia hepática o se va a cáncer hepático. Pero vamos a ver que en este caso no es asociado al consumo de alcohol, aunque sí les coloco una imagen de la misma hada, pero ahora con otro tema, que sería prácticamente el hígado graso no alcohólico, que el consumo de alcohol ocasional, si bien sí incrementa o es un factor de riesgo, no es un predispositivo. Por eso contemplamos que allí no habría nada que ver con el alcohol. ¿Qué es lo que ha pasado con este hígado graso no alcohólico, con la enfermedad del hígado graso no alcohólico? Primero es que hay un cambio en su nomenclatura. Ya no solamente es hígado graso, sino que como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, tiene un segundo nombre muy interesante. Hay una recomendación privada para identificar enfermedades hepáticas más graves en pacientes que presentan diabetes mellitus. Algo muy importante. Cuando yo tengo solamente prediabetes, pero tengo hígado graso no alcohólico, sorpresa, es una de las condicionantes que voy a tener para que esa prediabetes evolucione a diabetes mellitus tipo 2. Pero si no tenía hígado graso y ya tengo diabetes mellitus tipo 2, esa es una de las condicionantes para que entonces aparezca el hígado graso. Por eso es que es un proceso que va y viene. También el concepto de enfermedad hepática crónica avanzada compensada, hipertensión portal clínicamente significativa, diagnosticada mediante pruebas no invasivas, y también el reconocimiento de la importancia de la sarcopenia. Y aquí voy a hacer nuevamente un paréntesis. Si recordamos, la sarcopenia se define como la pérdida de masa muscular y esta puede aparecer por diferentes causas, principalmente porque la mayoría de la población ni siquiera tenemos una masa muscular adecuada. Luego entonces se habla mucho también de un concepto, la obesidad con sarcopenia. Y muchas veces pensamos, es que estoy gordito, es que tengo sobrepeso u obesidad y entonces tengo mucha masa, tengo mucho músculo. No, no es cierto, perdiste el músculo y todo su espacio ocupado principalmente por tejido adiposo. Tenía nuevamente un papel muy importante, porque si lo recordamos cuando nos enfrentamos ante infecciones, cuando nos enfrentamos ante situaciones donde tenemos que estar internados por múltiple tiempo, por ejemplo, que estamos en la UCI, las personas con menor masa muscular son las que tienen mayor probabilidad de tener muerte. Por el contrario, una persona que tiene un buen porcentaje de masa muscular, sí va a sufrir sarcopenia cuando se encuentre en la UCI, pero le puede hacer mucho mejor frente a la enfermedad y si es una infección, o es decir, le va a hacer frente. muy- Se ha estimado que la enfermedad hepática, esteatóxica asociada a disfunción metabólica, que es la famosa MASLD, afecta al 30% de la población adulta de todo el mundo, es decir, que si 3 de cada 10 de nosotros tiene enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica y que ni siquiera lo sabemos. Y su prevalencia aumentó desde un 22 a un 37%
en los años de 1991 a 2019, es decir, en un periodo muy corto, tener un incremento de 37% es altísimo. Estamos hablando de algo similar a la resistencia a los antibióticos en los últimos 4 años. La esteatosis asociada a estatopatitis o la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica es la forma más grave de la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica. Aquí vuelvo a hacer un paréntesis. El término que todos vamos a utilizar o que todos asociamos y va a seguir siendo viable es el hígado graso no alcohólico. Pero dentro de la reconversión de términos que les mencionaba en la diapositiva anterior, el término correcto o el engloba todo sería la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica y que dentro de esas complicaciones tenemos a la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica. Y se define histológicamente por la presencia de inflamación ya y balonización hepatocítica con un mayor riesgo de progresión de la fibrosis. Recordemos que este hígado graso lo que nos va a condicionar es la aparición de fibrosis, que tenemos estadio 1, 2, 3 y en el 4 estamos hablando de una cirrosis. Lo mismo que pasa con las personas que tienen hepatitis B crónica, que tienen hepatitis C, o bien que tienen el consumo excesivo de alcohol o que son personas alcohólicas. La mayoría de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen este tipo de hígado graso y una proporción sustancial de ellos tiene fibrosis hepática que además está avanzada. La diabetes mellitus tipo 2 ha sido reconocida como un factor de riesgo independiente para la aparición de la estatopatitis asociada a disfunción metabólica y para además la aparición de fibrosis hepática avanzada. Y aquí quizás voy a sonar un poquito alarmante y alarmista, pero si alguno de los que estamos presentes tenemos sobrepeso, tenemos obesidad, somos sedentarios o ya tenemos diabetes, imaginen que el hecho de que no controlemos metas y que no modifiquemos el estilo de vida, no solamente va a hacer que le aparezca lo característico que sabemos que son la retinopatía, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, sino que además vamos a afectar al hígado. Y si además las personas comen los alimentos orales, recordemos que el hígado es el principal responsable del metabolismo o biotransformación de los fármacos, que además esto condiciona el daño que podemos causar am, propiamente a nuestro hígado. La esteatosis hepática afecta aproximadamente 2 de cada, es decir, vean el porcentaje, se expone a un mayor riesgo de esteatopatitis asociada a disfunción metabólica, cirrosis, carcinoma hepatocelular y obviamente con cánceres extrahepáticos, enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Recordemos si lo habíamos, cuando yo tengo diabetes, es una regla, pero generalmente voy a presentar hipertrigliceridemia. Y además voy a presentar un incremento de colesterol a LDL, una disminución de colesterol HDL, y eso condiciona la aparición de un riesgo por un incremento del índice heterogénico, lo cual me puede conducir, si además tengo obesidad, y además fumo, obviamente a infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular que ya habíamos platicado hace un ratito, y además a que la progresión de la prediabetes pase de prediabetes a diabetes mellitus tipo 2. Aquí podemos observar un hígado normal, podemos ver el hígado graso que reitero, no tienes que tener diabetes, el lípidos se encuentran algo elevados y que además tengas sobrepeso o obesidad, puede hacer que aparezca el hígado graso. Y este hígado graso, recordemos que tenemos la aparición de fibrosis. En el caso de la fibrosis por hepatitis, allí ya no es un proceso reversible, ya es un proceso irreversible, pero aquí sí estamos a tiempo de que con la modificación del estilo de vida y quizás sí con el empleo de algunos fármacos podamos quitar el riesgo de este hígado graso. Porque además va a aparecer cirrosis y como les mencionaba, insuficiencia o cáncer hepatocelular. Aquí también tenemos un algoritmo donde nos dice cuál es el riesgo o la probabilidad que tenemos de presentar cualquiera de estos problemas asociados al alcohol, como podemos ver con el acrónimo ALD, o bien aquel que directamente no tiene nada que ver con el alcohol, que sería el hígado alcohólico no graso, no alcohólico, perdón.
Y luego entonces, la prediabetes y la diabetes ahora se identifican como factores de riesgo metabólicos importantes para el desarrollo de la enfermedad hepática no alcohólica, de fibrosis avanzada y como mencionaba al inicio de la presentación, no es nuevo. Todo el mundo sabemos y quienes están en el laboratorio, si hay médicos en una sesión, sabrán que los pacientitos sí terminan con cierta edad múltiples órganos, pero llevamos cerca de 3 años, principalmente entre 2024 y lo que vamos de 2020 donde ya hay una realidad directa, donde los estudios, los metaanálisis ya nos están orientando a todo esto. Y además tenemos que esta misma enfermedad se ha convertido en la causa más común de enfermedad hepática crónica, afectando a más del 38% entre el 2016 y 2019 de la población adulta mundial, de un 7 a un 14% de los niños y adolescentes. Nuevamente, tomamos en cuenta México y Estados Unidos, somos el 1 y el 2 en obesidad, sobre diabetes y obviamente también en hígado graso. Los predictores más importantes de prediabetes y diabetes tipo 2 son el sobrepeso, la obesidad y el hígado graso, que será la enfermedad hepática, ¿no? Más allá de las comorbilidades metabólicas, diversos determinantes de la salud explican la prevalencia heterogénea en todo el mundo. En personas con diabetes tipo 2, la prevalencia de la enfermedad estética es más alta en Europa del Este con un 80%, seguida del Medio Oriente con un 71% y más baja en África con un 53%. Los Estados Unidos la prevalencia difiere según la etnia y es más alta para los hispanos, especialmente los mexicoamericanos. Entonces, también contemplemos que somos una población de riesgo bastante considerable y más baja para las personas negras. Estas diferencias probablemente se explican por las diferencias entre los factores de riesgo adquiridos, por ejemplo, la prevalencia de obesidad, diabetes, determinantes socioeconómicos, de la salud y los genéticos que involucran a tres genes, PNPLA3, TMC6CF2 o los MOP o AT. Chequemos. Cuando nosotros tenemos una dieta alta en grasas y en hidratos de carbono, no es que sea malo, porque recuerdo la oportunidad de ir al nutriólogo, que dependiendo del objetivo, pues suelen acomodarnos un 40-40-20, un 35-30-25, etc. Eso va en función del estilo de vida que tenemos. ¿Qué implica esto? Cuando yo tengo una dieta alta en grasas y en hidratos de carbono, eso además de afectar a la microbiota que está directamente asociada al control metabólico, me va a llevar a una obesidad y esta obesidad va a condicionar sí o sí la enfermedad hepática. Pero además, cuando tengo un incremento en el tejido adiposo, por lo cual el IMC está incrementando, tengo una disfunción del mismo tejido. Es decir, el anabolismo, que me ayudaría a ganar masa muscular, suele verse afectado y entonces propicia mayor ganancia, pero de lípidos. ¿Esto que me va a llevar? A una esteatosis, a una inflamación y además a la hipotoxicidad. Esto además va a dar especies reactivas de oxígeno, pero también como consecuencia las especies reactivas de oxígeno van a causar una mayor inflamación. Y es entonces cuando pasamos de un hígado sano a una esteatosis y esa esteatosis a fibrosis y por último pues puedo tener nuevamente o cáncer o insuficiencia hepática. ¿Cuál es el abordaje preventivo? Pues primero sería la pérdida de peso, que se basa principalmente para yo tener, darme de problemas con cetosis, con reducir entre un 5 o más del 5%, en teoría yo disminuyo bien ese riesgo, la inflamación disminuye con un 7% de la pérdida del peso y la fibrosis también disminuye cuando yo disminuyo igual o más de un 10% del peso total. Esto, claro, involucra cambios en el estilo de vida, es decir, realizar dieta y ejercicio y el consumo de ciertos compuestos bioactivos, principalmente los fenoles. El siguiente paso, si es que esto ya no fue óptimo, sería el tratamiento farmacológico. Y aquí vamos a ver en las últimas diapositivas, que ya faltan poquitas, aquí podemos utilizar los GLP-1 que están ayudando bastante porque además nos ayudan a la insulina, nos ayudan para diabetes, ayudan para disminuyen la enfermedad renal, disminuyen la probabilidad de eventos cardiovasculares. O sea, si hay algo que es perfecto en el mundo, parecería que son los GLP-1.
Y ya, si esto no es suficiente, pues bueno, nos iríamos a últimas instancias como la cirugía bariátrica, que no se recomienda mucho. Ya vamos directamente al síndrome metabólico y vemos que la OMS lo define cuando se manifiesta en una persona simultáneamente resistencia a la insulina o diabetes, alteraciones en los niveles de glucosa, que será propiamente esta resistencia o diabetes, hipertensión arterial, obesidad o abdomen prominente, cifras de triglicéridos arriba de lo normal, es decir, por encima de 150 miligramos sobre decilitro, y además los niveles de lipoproteínas están elevados o bajos. Aquí los que nos importan son la LDL y la HDL. ¿Cómo tendrían que estar? Recordemos que de manera normal o para que todo funcione bien, la LDL tiene que estar baja y la HDL alta, pero cuando aquí nos hablan de esa alteración, involucra que el HDL está bajo y la LDL suele estar alta. Un adulto padece síndrome metabólico cuando cumple con dos o más de los siguientes criterios. Recordemos eso de acuerdo a la OMS. Una tensión, recordemos que aunque siempre hablamos de presión, el término correcto es tensión, igual o mayor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, niveles de triglicéridos mayores a 150 miligramos sobre decilitro y colesterol HDL menor a 35 miligramos sobre decilitro en hombres y menor a 40 en mujeres. De igual manera, este padecimiento se presenta cuando hay microalbuminuria. Recordemos que la presencia de microalbuminuria ya nos indica un daño renal precoz, principalmente asociado a diabetes mellitus. Y además tenemos la presencia de obesidad o bien un perímetro de cintura mayor a 88 en mujeres y mayor a 102 en hombres. Veamos lo que les mencionaba, el síndrome metabólico pues involucra que todo nuestro sistema renina-angiotensina aldosterona y la resistencia periférica están alteradas y eso me causa la hipertensión, la obesidad central principalmente, la disglicemia, y recordemos que la disglicemia involucra esa alteración en los niveles de glucosa donde aún no es hiper, pero también, claro, aquí ya involucra la hiperglucemia en caso de que se presente diabetes mellitus. Y también tenemos una dislipidemia que incrementa el riesgo aterogénico o la aterogenia que allí se menciona, donde la L incrementa y la HDL disminuye. Todo esto nos condiciona y proinflamatorio. Y además, claro, inflamatorio, consecuencia de la obesidad. El empleo de los GLP, que recordemos que son fármacos eh, de glucagón, porque observa, o sea, las bondades que tienen. Hay un incremento en la contractilidad en el corazón, pero nuevamente me sacó. Disculpe, no se escucha. Esto me parece que ya se dio otra vez. Listo, ya se ve. Entonces, veamos que hay un incremento en la contractilidad, en la función del ventrículo izquierdo, mayor supervivencia de los miocitos, mayor cardioprotección. En el caso del hígado, disminuye la gluconeogénesis, aumenta la sensibilidad a la insulina, aumenta la captación de glucosa y la formación de glucógeno, disminuye la lipogénesis de nuevo, es decir, la formación de nuevos lípidos, disminuye la lipotoxicidad, disminuye la lipoproteína de muy baja densidad de 100, y además la parte que platicábamos hace un rato, la esteatosis hepática. A nivel del músculo incrementa la sensibilidad a la insulina. ¿Y por qué aquí sería importante eso junto con el incremento de la captación de glucosa? Porque eso tendría como consecuencia un importante control de los niveles de glucosa. Pero aunque los GLP-1 son importantes, los últimos papers que se publicaron muestran que las personas que los consumen y de pronto los suspenden, lejos de mantener los niveles y no cambiaron el estilo de vida, eso condiciona que tengamos un retroceso en la enfermedad o el famoso efecto rebote. Y además, dependiendo qué tipo de GLP-1 se tome, el efecto rebote puede ir pues muy por encima de los parámetros que tenías cuando estabas mal e iniciaste a tomar estos fármacos. ¿Cuál es entonces la solución si no son los fármacos? Como les mencionaba la ADA, haciendo hincapié en algo que ya conocemos como el One Health y la atención inter y multidisciplinaria, lo que sí deja muy claro es todas las personas que tienen diabetes tienen que ser abordadas por un equipo interdisciplinario.
y hace recomendación en que el médico tiene que ser un médico con educación en diabetes, es decir, aquellos que son educadores en diabetes, o tiene que ser un médico especialista, principalmente en endocrinología. También hace referencia que tiene que tener todas las disciplinas auxiliares para su abordaje, es decir, nutrición, laboratorio, comunitario y todos aquellos servicios que requieren. Misma Ada decía que un gran porcentaje de personas que tienen diabetes tipo 2 como consecuencia de la enfermedad periodontal, es decir, ellos van al médico porque tienen gingivitis y resulta que a partir de eso se les diagnostica diabetes. Entonces, el abordaje de todos los pacientes que tienen cualquier enfermedad multi, además como recomendación, si revisamos cualquier uno que ustedes quieran, el ejercicio a disminuir la velocidad cual avanzan estas enfermedades o bien prevenirlas. Les dejo aquí mis datos de contacto por si requieren material del que se expuso hoy y quedo abierto a las preguntas que tengan. Muchas gracias. Química bien, ¿me escucha? Lo escucho, Kim. Ah, ok, pues es que se me fue un poco el internet. Bueno, creo que no lo escucho químico, pero voy a responder algunas de las preguntitas que hay. Sí, claro, ¿aquí me Mencionan, escucha? sí, ahora sí ya se escucha muy bien químico. Ah, ok, perfecto. Sí, daremos un pequeño espacio para las preguntas. ¿Se puede, químico, para contestarlas? Sí, 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 sin ningún problema. Nos daremos de las primeras que realizaron las... Vamos para acá. Se cortó nuevamente, químico. ¿Ahora sí me escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Se las formulo. La química Rosa Carrillo. Pacientes diabéticos con tratamiento y alimentación controlado, pero se siente demasiado cansado. Sueño. Y sueño con resistencia a la insulina. ¿Es normal? No, allí, como habíamos platicado al principio, se tienen que evaluar múltiples criterios, porque puede ser que a lo mejor si ya tienes el diagnóstico de resistencia y en teoría estamos controlando todo, pero vemos que el problema no se soluciona, es porque seguramente tenemos allí escondido un mal diagnóstico, que a lo mejor no sea esa prediabetes o diabetes, sino que a lo mejor sea una diabetes de tipo MO. Porque recordemos que cuando nosotros estamos en metas y que además modificamos el estilo de vida, nos apegamos a nuestro tratamiento, nos apegamos a nuestra dieta y realizamos cualquier actividad física, entonces la sintomatología tendría que mejorar considerablemente. Si esto no ocurre, algo está fallando y tendríamos que ver algunos marcadores para ver de qué se trata realmente. Perfecto. Muchas gracias, químico. El químico Modesto levantó la mano. Químico. Bueno, creo que ya lo bajó. La fórmula 7. La tipo de diabetes MODI es netamente insulinodependiente. No, como habíamos platicado hace un ratito, recordemos que la MODI tiene que ver con cuestiones genéticas y que no necesariamente involucra que seas insulino dependiente. Les mencionaba que de acuerdo al tipo de MODI, podemos tener MODI que con tratamientos hipoglucemiantes orales funciona bien y la persona lleva un buen estilo y calidad de vida. Hay tipos de MODI que sí, la insulina es directamente sí o sí se tiene que aplicar, pero como les comentaba, incluso la 3 ni siquiera requiere tratamiento farmacológico. Entonces, no. La MODI tiene diferentes etiologías y va a depender del tipo de MODI y del tipo de gen que esté siendo afectado.
Perfecto, químico, muchas gracias. Le formulo la siguiente. Bueno, creo que tenemos otra mano levantada. Colega Ingrid, adelante. Hola, muy buenas tardes. Dijo que cuando una persona presenta hipertensión, normalmente después se va a desarrollar la diabetes y viceversa. Pero en caso de una persona que tenga la glucosa, bueno, que tenga hipoglucemia, y presente hipertensión, ahí, ¿por qué sería el caso? Ah, es muy buena pregunta. Recordemos que cuando tenemos problemas con hipoglucemia, aquí quien está viéndose afectado no es la insulina ni la glucosa directamente. Aquí donde tenemos el problema es en las células alfa pancreáticas, glucagón. Entonces, otro de los principales problemas que se asocian directamente eh, al metabolismo de los carbohidratos o hidratos de carbono es justamente la deficiencia en la producción y liberación de glucagón. Acababa o les mencionaba que no es una regla, pero generalmente justo la hipertensión se asociaba a diabetes y la diabetes se asocia a hipertensión porque comparten similitudes en cuanto a qué las origina. Recordemos que la hipertensión tenemos la hipertensión primaria o esencial, es decir, es idiopática, no sabemos por qué apareció, y tenemos a la secundaria que es como consecuencia de una enfermedad previa como la enfermedad renal y viceversa. Pero en el caso de este cuadro, donde tenemos hipertensión con hipoglucemia, aquí no directamente vamos a tener la aparición de diabetes, porque aquí de hecho el problema no es hacia el incremento de la glucemia, sino propiamente en la disminución y tiene mucho que ver con el glucagón, porque yo quiero creer que la pregunta va enfocada a que la persona consume niveles de hidratos de carbono adecuados y aún así presenta esos picos de hipoglucemia. Y entonces a lo mejor se le tiene que tratar con dextrosis o con alguna otra cuestión para incrementar los niveles de glucosa. Aquí la relación estrecha no existe, es decir, no exime que a lo mejor en un futuro, pero el mecanismo o los mecanismos no son los mismos. Es decir, no habría esa relación directa. Muchas gracias, químico. Le formulo la siguiente pregunta. Un paciente con resistencia a la insulina, ¿qué estudio, le pregunta, recomendaría para clasificar qué tipo de diabetes? Recordemos que en el caso de resistencia a la insulina, orientada específicamente a diabetes mellitus tipo 2 y la tipo MODI. Claro, bajo ciertas condiciones la MODI, pero directamente es la tipo 2. ¿Qué pruebas se puede hacer para saber qué tipo de diabetes? Pues allí va a depender de las que les comentaba, y me regreso súper rápido en la presentación. La prueba de elección que todo mundo nos dice es, y que las recomendaciones internacionales nos dan, es la hemoglobina glicosilada. Pero si la persona tiene alguno de estos puntos que se mencionan en el segundo párrafo, entonces ya no es la mejor y entonces nos podríamos ir con la segunda, que es la que recomiendan, la sobrecarga oral de glucosa o curva de tolerancia a la glucosa. Eso para saber no qué tipo de diabetes, sino para confirmarla. ¿Qué tipo de diabetes va a depender, como les mencionaba, con los algoritmos? Ese algoritmo es el que me va a poder decir qué pruebas puedo realizar. Si a lo mejor es una persona que tiene 5 años, no tiene sobrepeso ni obesidad, y en la familia, si hay un familiar que tiene Graves, Hashimoto, diabetes tipo 1, entonces aquí nos iríamos no a pruebas de glucosa, sino directamente a autoanticuerpos. Habíamos platicado los de zinc tipo 8, los antílotes tipo 2, los de el GAD, los de insulina. Allí nos iríamos directamente a autoanticuerpos. Si pensamos o sospechamos que es diabetes mellitus tipo 2 y queremos saber qué pasa con la resistencia o con resistencia a la insulina por diabetes, esas pruebas, si aparecen los valores en los parámetros que les mencioné, sería suficiente. Y claro, algo que también es característico clínica es la hiperpigmentación pliegues por acantosis nigricans. Eso es algo característico de todas las personas con resistencia. Allí, ¿qué pruebas podremos hacer para saber si hay resistencia? Y no me quiero quedar solo con estos. Recordemos que podemos determinar indirectamente la insulina mediante el péptido C, podemos realizar un HOMA,
esos estudios complementarios que nos indicarían si tengo o no tengo resistencia. Pero nuevamente, que la resistencia me indique qué tipo de diabetes voy a tener, no, porque son características peculiares que veíamos que afectan a cada tipo de diabetes en particular. Aquí pensaríamos solamente en la 2 gestacional y móvil, pero bajo cierta. Muy bien, Químico, muchas gracias por responder. Le formulo la siguiente pregunta de aquí del chat. Eh, ¿Qué método es más confiable para determinar la hemoglobina glicosilada? Uno de los que recomienda la misma ADA es el HPLC, que es el que tienen la mayoría de los equipos como actuales y funciona, pero justamente aunque es muy específico, suele tener ciertas interferencias, por ejemplo, con la tasa de algunos medicamentos antirretrovirales, en el tipo de los diferentes tipos de hemoglobina. Si tenemos, por ejemplo, la deficiencia enzimática como la piruvatoquinasa, la glucosa fosfato deshidrogenasa, pero ese sería el ideal y el que se recomienda. Gracias, maestro. Preguntan que si tendrá qué tipo de marcadores o una lista de anticuerpos, a lo que comentó ahorita. Sí, sí se momento, veo también en el chat que preguntan las fuentes de información. Eh, Toda la parte de diabetes viene de los estándares del 1 al 4, que más se los comparto, que es justo esto. Obviamente esta parte de la parte de los libros de texto, principalmente del Baine, Matthews y de Leninger. En la parte de hígado graso, no sé si se captaron, al final de la diapositiva vienen justamente las referencias y son del 2025, que es lo más nuevo, lo que acaba de salir. Entonces, sí, y sin ningún problema le comento al químico Darío presentación necesaria. También, y como les dejaba aquí al final de la presentación, está mi correo y mi número, pues si requieran algún tipo de información extra, sin ningún problema. Perfecto, Químico. Muchas gracias. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, 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 sí. Perfecto. No sé cuánto tiempo puede más contestar algunas preguntas. Hay ¿Ok? una de Paul Maldonado, ¿no? Esa, Sí, si gusta, la respondemos, químico, está buena. claro, claro. O si usted le da como gusto. De la diagnóstica sería hemoglobina glucosilada, la prueba de tolerancia a la glucosa o la glucosa en ayunas, ¿qué criterios se utilizan para elegir la mejor y en qué casos? Es una excelente pregunta. Si yo tengo un paciente que tiene anemia, nuevamente puede ser una anemia de células falciformes, una anemia hemolítica, una anemia incluso ferropénica, si tengo transfusiones sanguíneas recientes, si tengo tratamiento con eritropoyetina porque tengo enfermedad renal, si es una mujer embarazada, una persona con hemodiálisis que también va relacionada con enfermedad renal, si tiene VIH o tuvo algún accidente y pérdida considerable de sangre. En estas personas, aunque la prueba ideal sería la hemoglobina glucosilada, sería una prueba que está totalmente descartada. Y aquí nos iríamos entonces a la prueba de elección, que sería la curva de tolerancia a la glucosa o sobrecarga oral de glucosa, que es la que se recomienda. Y reitero, ¿cuál es la mejor o cuál es la peor? Todas son buenas, pero aquí tendríamos que tomar en cuenta esos criterios. Nuevamente, una simple glucosa en ayunas o una glucosa larga, que es como le conocemos, en caso de que la persona tenga sintomatología y de repente se le hace una determinación de glucosa y tenemos hiperglucemia, pues con ese simple hecho se confirma de acuerdo a los criterios de AD. Entonces sería más o menos en ese tenor la respuesta. Tendríamos que evaluar las características propias del paciente para poder determinar cuál sería la mejor. Excelente, Químico. Muchas gracias por responder. Le copié una pregunta que más arriba de la química María Costa. Se la acabo de poner acá. El paciente insumio dependiente, no se le alcanza a ver. Está muy interesante porque, por lo que entiendo, la persona está controlada, no tiene glucemias mayores a 200, pero sí la glicada suele estar en 9.2, ¿no? Aquí
La ADA justo, es muy buena pregunta. Quien vaya a requerir la información que les comparte el químico va a estar muy padre, porque la ADA hace referencia a eso. Cuando tienes dos métodos de diagnóstico distintos o dos métodos de seguimiento distintos, pero en uno tus cifras son mayores y en otro son menores, se te sugieren dos cosas. O aplicas un tercer método diagnóstico para evaluar cómo se está comportando, o lo que haces es cambiar la prueba de laboratorio. Es decir, si me la realizo en uno, la realizo en otro para ver qué es lo que está pasando. En este caso, si la persona, como menciona, tiene el sensor y constantemente se está evaluando y vemos que ese pico no pasa de 200, pues aquí sí es interesante ver qué es lo que podría pasar. Porque algo que es muy común es que de repente el paciente siempre tiene picos de 300, de 500, de 1000, de 180, y de repente 2 o 3 días antes de su consulta de laboratorio, y entonces vemos cómo considerablemente bajan los niveles de glucosa, ¿no? Pero de la glucosilada elevada, pues, o sea, no, el apego al tratamiento no está ocurriendo o el tratamiento ya no está funcionando. Pero en este caso, donde la evaluación de la glucemia es constante, sí habría que evaluar si el método o a lo mejor hay una interferencia con los resultados de esa glicada. Pero es muy buena. Reitero, cuando chequen la guía que les voy a mandar, los estándares, allí nos explica puntualmente. Buenísimo. Excelente, Kimco. Sí, de hecho me están preguntando, me han dado mensajes que si me pudiera compartir la bibliografía que comenta, se lo agradeceríamos. Se agradecería mucho yo Sí, para claro que que me lo sí. pueda pasar a mí y yo se les reenvío al grupo de WhatsApp para que los colegas interesados lo puedan descargar y así lo puedan checar con más detenimiento. Claro que sí. No sé si tenga tiempo ya una última pregunta que acaban de hacer de la química Catherine, ya para cerrar la sesión. ¿Se la puedo formular? Claro. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué tan reciente sería la transfusión? Y en caso de que del paciente ya tenga diabetes y se haya transfundido, ¿la hemoglobina glicosilada sirve para llevar su control? Muy buena pregunta. La ADA hace referencia solamente a los últimos meses, pero no nos da un valor exacto de 1 o 2 meses o a lo mejor 3. Entonces allí sí desconozco el dato puntual porque solamente hace referencia a transfusiones en los últimos meses. Pero en caso, como menciona, que la hemoglobina se pueda hacer si ya tiene su transfusión, sí, sin ningún problema. Aquí lo que tendríamos que estar atentos y nuevamente, como dice el mismo estándar, es verificar que no haya cambios tan drásticos. Es decir, si a lo mejor la persona se infectó, sí esperaríamos que a lo mejor los niveles de glucosa elevaran un poquito porque sabemos que en una infección vamos a presentar casi siempre una hiperglucemia, pero si la persona tuvo una transfusión y el proceso y todo estuvo, entonces esperaría modificación o no hubiese esta variación. Pero reitero, todo esto a lo mejor ahorita que comparta la información a través del químico, les pueda resolver muchas más dudas, porque cuando cheque esa parte se va a percatar que hay múltiples pasitos que nos dice la misma ADA que pueden generarnos o más preguntas o respondernos las preguntas, ¿no? Muchas gracias, maestro. Bueno, yo creo que por el tiempo ya lo vamos a dejar hasta aquí. Sé que hay más preguntas y dudas que hicieron por el chat, pero por el tiempo ya no nos acomoda a tanto. Ojalá que puedan resolver las dudas con la bibliografía que el químico me hace llegar a mí y yo se lo voy a reenviar a ustedes. Químico, le agradezco por su nueva participación. Esperamos más adelante poder colaborar también en la audiencia. Una disculpa por el audio, se estuvo como que entrecortando un poco. Entonces, sí, pido una disculpa ahí por el clima. A lo que me comenta el químico, estamos como que teniendo esos pequeños problemas. Espero que con la grabación puedan verlo y escuchar de manera un poquito más, el audio un poco más fuerte. Y yo les voy a llegar ahorita en cuanto me pase el químico los documentos.
yo se los reenvío con mucho gusto al grupo. No sé si tiene algo más que agregar, maestro, a la ponencia. No, agradecerle a usted, Químico, nuevamente la oportunidad de poder colaborar. Un tema totalmente diferente a lo que hayamos hablado. Y sí, claro que sí, me encantaría si más adelante podemos volver a platicar de las tendencias en las nuevas enfermedades o como se llaman con bacterias. Estaré encantado, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que se unieron a la transmisión. Ojalá hayan aclarado nuevos puntos y que les sea útil la información. Muchas Muchas gracias, maestro. Nos vemos a la próxima y nomás les recuerdo que a finales de este mes sería la conferencia de perfil de lípidos con el maestro Abel. Ya el otro grupo o la mayoría ya sabe del curso. Igual estaremos enviando la información. Y ahorita en cuanto me pase químico, tengo oportunidad de enviarme los documentos, yo se los envío al grupo. Entonces, igual estaré comunicando con ustedes en el grupo de WhatsApp. Entonces nos despedimos. Saludos a todos y excelente tarde, noche ya. Muchas Saludos gracias. a ustedes.